Saludos a cada persona quien está siguiendo nuestro canal Mi Paloma. Usted está mirando el programa, se llama Logos Rema. Soy el pastor Lucnel Camilus para hacer la presentación de hoy. Que Dios le bendiga. Saludos a los hermanos, las hermanas de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Amigo, amiga, por favor, suscríbete a este canal. Hay que compartirlo. Puede usar nuestro canal. Se puede tener buenas cosas. Es muy importante en ese canal. Dios bendiga a cada persona. Saludos a los pastores, a los hermanos de todos lugares. Dios les bendiga. Tenemos algo especial para usted, porque es un tiempo especial para mí también, para mi esposa. 10 de marzo de 2025 ya tenemos 13 años de matrimonio. 13 años de matrimonio. Que Dios bendiga a mi esposa. Amigo, amiga, por favor, suscríbete a este canal. Hay que compartirlo. Tenemos algo especial para usted. Nuestro tema es el matrimonio según Jesucristo. El Dios, el Maestro Jesucristo, el que viene a buscar la iglesia. Amén. Dios bendiga a cada persona. Por favor, compartirlo. Es muy importante. Ya tenemos programas en creol, en francés, en español, también en inglés. Ya, con la gracia de Dios, estoy predicando en español, en inglés, en francés, para la gloria de Dios, para buscar alma. Dios puede usar nuestro canal, ya, para hacer grandes cosas. Que Dios bendiga a cada persona. Amigo, vamos a ver 3 puntos. 1. Cómo elegir a tu futuro esposo o esposa como cristiano, cristiana. 2. La santificación es algo importante en el compromiso. 3. La fidelidad en la vida conjugal, muy importante. 3 cosas vamos a ver de nuestro tema, el matrimonio según Jesucristo. Dios bendiga a cada persona. Por favor, suscríbete a ese canal. Soy el pastor Lucnel Camilus para la presentación de hoy. Que Dios bendiga a cada persona. Amigo, muy importante. Ya, como cristiano, es muy importante para tomar la buena decisión. Vamos a leer la Biblia. Tengo 13 años con la hermana Gerland. También voy a leer Hebreos capítulo 13, versículo 4. Es muy importante. Que bueno, amigo, amiga. 13 años voy a leer Hebreos capítulo 13, un versículo muy importante sobre el matrimonio. Ya, que el matrimonio sea honrado por todos y el lecho conjugal libre de contaminación, porque Dios juzgará a los inmorales y los adúlteros. Otra versión dice: todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es muy importante, amigo, amiga. Es bueno. Vamos a ver 3 puntos. Cómo elegir a tu futuro esposo o esposa como cristiano, cristiana. Ya. Es muy importante. La santificación en el compromiso es algo importante. La fidelidad muy buena en la vida en matrimonio. Es muy importante, amigo, amiga. Vamos a ver las cosas con las gracias de Dios. Que Dios nos ayude, amigo, amiga. Por favor, compartirlo. Soy el pastor Lucnel Camilus para la presentación. Que Dios le bendiga. Amigo, amiga, cómo elegir a tu futuro
esposo o esposa como cristiano o cristiana. La primera cosa hay que decir que su vida espiritual es muy importante para Dios y es muy importante para hacer todas las cosas. Ya, muy importante. Hay que tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, amigo. Es muy importante. Ya, entonces, ninguna cosa, amigo, de tu vida no debe a lealtad de Dios. Es muy importante para comprender esta cosa, amigo. Es muy importante, amigo. Entonces, su vida va a decir de nuevo. Es muy importante. Dios sabe toda cosa, amigo. Hay que tener fe en Dios. Por su vida de matrimonio. Hay que tener fe. Hay que tener fe, amigo. Hay que tener fe, amigo. Dios sabe toda cosa. Dios tiene alguien para usted. Alguien está viviendo para usted, amigo. Hay que buscar a Dios en la oración. Hay que buscar a Dios en la palabra. Hay que también consultar a tu pastor. Eso es muy importante. Cuando una persona quiere casarse, hay que ver ya el pastor. El pastor es una persona muy importante. La gente no quiere muchas veces tener cosas con el pastor. Eso es muy importante. No debes vivir solo o sola. Ya, por eso, sobre todo, amigo, hay que hacer oración. Muchas oraciones a Dios. Debes buscar la voluntad de Dios respecto a tu vida emocional o matrimonial. Es muy importante. Sigue buscando, amigo, al Señor hasta que Él realmente te hable. Es muy importante, amigo, amiga. Además, debes consultar a tu pastor. ¿Tiene pastor? Es muy importante. Una pregunta. ¿Tiene pastor? Muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia. Es importante. Hay que irse. Hay que ver. La iglesia es un lugar muy importante para hacer adoración a Dios, para hacer oración a Dios. Es un lugar muy importante para estar en la comunión con las hermanas, los hermanos. Muy bueno, amigo, amiga. Hay que estar en la iglesia. No hay que ir un día, después 3 meses, 4 meses, a veces se va 2 veces el año, amigo. Hay que tomar la decisión para caminar a la iglesia. Ya hay que tener un pastor. Hay que ver el pastor sobre el tema de matrimonio. Ya, además, usted sabe, el Señor puede usarlo para ayudarte. Es muy importante. Como tu pastor, el pastor debe dar amigo, amiga. Usted sabe que el pastor tiene que cuidar tu alma, según Hebreos capítulo 13, versículo 17. Entonces tu vida espiritual también, tu vida matrimonio es muy importante también para ver, para hablar a el pastor. Es muy importante. Cuando usted está tomando una decisión, si es una mala decisión, usted va a pagar las consecuencias. Usted va a pagar, usted va a sufrir de esta relación. Es muy importante. Hay que tener un buen pastor. Yo sé que hay buenos pastores, también hay malos pastores. Hay mala pastora. Hay personas solamente el dinero. Pero hay también buenos pastores. Buena pastor quien está haciendo el trabajo de Dios. Que Dios bendiga todos los pastores quienes
están haciendo el trabajo de Dios como Dios quiere. Dios bendiga a todos, todas pastores. Que Dios bendiga cada uno, cada una. Amén. Amigo, amiga, eso es muy importante. Necesitas a tus padres también. El padre, la mamá, son personas muy importantes. Muchas veces se puede dar, se puede ayudarte, amigo, amiga. Eso es muy importante con eso. Eso es muy importante. Usted, amigo, amiga, hermano, hermana, usted necesita leer también buenos libros escritos por autores cristianas. Eso es muy importante sobre el matrimonio. Hay que leer las cosas sobre el matrimonio, las cosas sobre la relación. Eso es muy importante. Amén. Usted sabe, amigo, eso es muy importante. Los libros son muy importantes, amigo. Hay que escuchar también cosas sobre el matrimonio. ¿Ya? Eso es muy importante. Amigo, amiga, finalmente uno debe contraer el compromiso con una persona cristiana. Como cristiana, hay que tomar la decisión con un cristiano, una cristiana. No debes hacer las cosas con el mundo. Eso es muy importante. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta 18 nos dice: no formen alianza con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, las tinieblas, que tiene en común un creyente con un crédulo. Mira, amigo, amiga, esa es la palabra de Dios muy fuerte, amigo. No hay que tomar la decisión con otro hombre, con un hombre sin Dios, sin Jesucristo. Ese es muy bueno, amigo, para tomar la decisión con un hombre, una mujer de Dios, una persona que está buscando Dios, una persona que tiene temor de Dios. Eso es muy importante. Usted sabe, por otro lado, existen problemas entre dos cristianos de fe diferente, amigo. Ahora usted quiere tomar un hombre, una mujer sin Dios, porque la persona es bonita, el hombre es bonito, él tiene casa, auto, buenos conocimientos, son buenas cosas. La mujer tiene casa, auto, buenos conocimientos. Solamente por esa cosa, no. Estas cosas, amigo, amiga, son buenas cosas. Yo sé que son buenas cosas, pero si la persona no tiene Dios, no vale la pena, amigo, amiga, para casarse con esta persona. Eso es muy importante para tomar la decisión con un hombre de Dios. Cuando vienen problemas, el hombre puede ayudarte en oración a Dios. El hombre puede buscar a Dios, puede ir con usted en la iglesia, se puede hablar con el pastor, se puede tener paciencia en problemas. Eso es muy importante, amigo, amiga. Por favor, hay que tomar esa decisión con un hombre de Dios, con una mujer de Dios. Yo no quiero decir la persona debe ser pastor, un predicador. No. Solamente la persona debe estar en el Jesucristo como el maestro, el que tiene la vida. Porque Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Dijo el Jesucristo como el Salvador. Amén. Amén, amigo, amiga. Ya. Entonces hay que ver estas cosas, amigo. Pero algo importante. Si usted está bien juntos en el mundo, ya tiene hijos juntos, entonces ahora uno vino a Jesucristo. Es otra cosa. Si usted se casase, si usted quiere casarse, es otra cosa. Pero la Biblia nos dice algo especial en
1 Corintios capítulo 7. Ahora no voy a hablar en detalle de esa cosa. Ese por otro tiempo. Amén. Otro tiempo, amigo. Pero la cosa más importante hay que decir, amigo, hay que casarse con un hombre, con un cristiano, una cristiana. Muchas veces veo mucha gente está haciendo la cosa como se quiere. No, no hay hombre para mí en esta iglesia. Voy a tomar un otro hombre afuera. No hay mujer para mí. Voy a tomar otra mujer afuera. No puede hacer las cosas como el mundo, amigo. Amiga, es muy importante, amigo, para tomar esta decisión como así. También, después, si usted está viviendo en compromiso como cristiano o cristiana, no hay que hacer las cosas como el mundo, sin fe, sin temor de Dios. Hay que ver la persona como su hermanos, su hermana. No hay que ver, no hay que hacer las cosas como el mundo. Amigo, usted sabe, Dios puede darte un buen hombre. Amiga, Dios puede darte una buena cosa. La Biblia nos dice en Salmo 33, perdón, en Salmo 37, versículo 4, algo muy bueno. Amiga, hay que escuchar. Deleítate tu corazón en el Señor y Él te dará todo lo que tu corazón desee. Wow, mira, qué bonita palabra. Hay que buscar a Dios, hay que hacer las cosas según Dios, hay que dejar su vida en Dios, hay que cantar, hay que leer la Biblia. Entonces, cuando una persona está caminando en la voluntad de Dios, Dios puede hacer toda cosa. Por ejemplo, si usted quiere un hombre, un bonito hombre, Dios puede hacerlo. Una bonita mujer, una mujer que tiene fe, una mujer que tiene fe en Jesucristo, temor de Dios. Dios puede ayudarte para tomar, para tener esa persona. Eso es muy importante. Una persona que tiene conocimientos, dinero, casa, auto y todo lo demás. Eso es muy importante. Dios puede hacer las cosas, amigo. Hay que tener fe, hay que buscar a Dios. Amén, amén, amén. Amigo, Dios es bueno. El que sabe las cosas, Él sabe el camino. Aleluya. Que Dios le bendiga, amigo, amiga. Aleluya. Dios puede ayudarte, amigo. La verdad, si usted quiere un médico, Dios puede darte esta persona. Usted quiere un contador, un informático, profesora, trabajador social, no sé, un mecánico. Dios puede hacer toda cosa, amigo. Dios es bueno. Dios sabe nuestro corazón. Él puede ayudar a cada persona. Solamente hay que buscar a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dios puede hacer toda cosa. Ahora, el segundo punto es la santificación en el compromiso es muy importante. Amigo, amiga, como cristiano, como cristiana, no debes hacer caricias sensuales a nivel de compromiso. Eso es muy importante. Está prohibido por la palabra de Dios. Muchas veces los jóvenes pueden decir, oh, es difícil, es imposible. Hay que ver como Cristo. Hay que buscar a Dios. Hay que dejar nuestra vida en Jesucristo. Él que puede ayudar, quien puede ayudar a cada persona. Amén. Amén. Joven, porfa. Amén. Esa es la verdad. Para mí, esa es la verdad. Estoy diciendo algo muy bueno. Durante mi vida de compromiso con la hermana Gerland, ya pasé ese tiempo sin hacer caricias con ella. Un tiempo con la gracia de Dios en santificación. Ya es muy importante para comprender. No se puede hacer las cosas que Dios
no quiere, amigo. Ese es muy importante. Entonces, no puede ir al infierno solo por un poco tiempo. No debe hacer masturbación también. Ese es muy importante cuando usted está solo, sola, en el baño, en su habitación. ¿Qué está haciendo? Amigo, amiga, si Jesucristo viene ahora, si muere ahora, no se puede ir al cielo por esta cosa. Es muy importante, amigo, es muy importante para tomar la decisión. Jesucristo está aquí para ayudar a cada persona. Hay que tener voluntad solamente. Él quien puede ayudarte. Amén. Dios es bueno. Dios puede ayudar. Pase el tiempo sin mi esposa. Ya, Dios puede ayudar, amigo. Sin Dios no se puede hacer nada, pero con Dios todo es posible. Lo bueno es posible, amigo. Con Dios, Dios puede ayudarte, amigo, amiga. Ya, es muy importante. Vamos a ver algo muy importante. No se puede ir al infierno por un poco tiempo, por un hombre, por una vida en compromiso. No, hay que esperar el matrimonio. Hay que esperar ese momento muy bueno. Ya, ese es muy importante, amigo, amiga. Ya, como hombre, como mujer, como cristiano, cristiana, no debe ir junto en lugares donde nadie no puede verte, amigo. Hay que cuidar con eso. Puede caer ahí, amigo, puede caer ahí, amiga, hermano, hermana, puede caer ahí porque usted está haciendo algo. Usted sabe, amigo, por favor, hay que tener temor de Dios. Temor de Dios es una cosa grande. Hay que buscar a Dios en cada cosa. Dios puede ayudar. Dije varias veces que Dios puede ayudar a cada persona quien tiene buena voluntad. Amén. Amigo, amiga, eso es muy importante. Al final, la fidelidad en la vida conjugal es muy importante. Amigo, amiga, después de casarse, no hay que tener otro hombre, otra mujer. Eso es muy importante. Solamente una mujer, un hombre. No debes tener otra mujer. No debes tener otro hombre. Ahora puede ver hombre, hombre, mujer, mujer. No, amigo, no, amiga. Esa es una cosa mala en los ojos de Dios. Una cosa mala. Usted sabe que Dios está mirando. Esa es una cosa muy mala en los ojos de Dios. Dios quiere nuestra vida. Amén. Cristo viene, amigo. Hay que tener buena fe. Cuando uno está haciendo la cosa con malo hombre, mala mujer, usted está viendo en malas condiciones. Entonces, usted sabe, esta cosa puede pasar. Usted va a buscar otra mujer porque usted no quiere más de tu mujer. Usted no quiere más con tu hombre. Ese porque va a buscar otro hombre. A veces. Entonces hay que ver las cosas desde al principio. Muy importante, hay que tomar un buen hombre, un hombre en la fe, un hombre según la Biblia, según Jesucristo, según el Señor. Según el Señor. Es muy importante, amigo, amiga. Creo que Dios va a usar o Dios está usando grande nuestro canal. El programa de hoy para dar muchas cosas a usted, amigo, amiga. Que Dios le bendiga. Que Dios
le bendiga. Que Dios nos ayude, amigo. Vamos a hacer nuestro programa de hoy. Amigo, amiga, por favor, compartilo. Soy el pastor Lucknell para hacer la presentación de hoy. Hasta pronto, si Jesús quiere. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Dios bendiga. Por favor, compartilo.